Muy buenas, gente, en este vídeo te voy a comentar cuáles son los mejores compactos de los 90 que puedes comprarte a día de hoy. Y antes de nada te quiero decir que esto de los mejores es bastante relativo, porque hay unos que son más rápidos, otros más fiables, otros más seguros. Así que en este vídeo os voy a comentar cuáles son los 5 mejores a mi parecer, bien porque destacas en un aspecto en concreto, porque sea el mejor relación calidad-precio, o bien porque sea bastante bueno en toda la vez. Así que si estás interesado en comprarte algún compacto de los años 90, quédate en el vídeo. Para empezar la lista voy a empezar con uno de los grandes, con el Opel Astra GSI 16 válvulas, y básicamente este coche destaca por el motor que tiene, el motor C20XE, y es que a mi parecer este fue uno de los mejores motores que sacó Opel, y lo montaron en el Kadett, lo montaron en el Calibra, también existía la versión turbo en el Calibra 4x4 que era el C20 LED. Ahora bien, este motor que tiene especial, ¿por qué destaca? Básicamente en los años 90 empezaron a pasar de motores 8 válvulas a 16 válvulas en los 4 cilindros, y esto en qué se traducía, en que podíamos sacar más potencia, pero se solían perder esos bajos tan agradables y esa respuesta tan instantánea desde bajas, y se conseguía toda la potencia arriba de vueltas. El caso es que con este motor consiguieron la potencia tanto a bajas como altas, es decir, teníamos un motor súper elástico, y ya no solo eso, sino que era un motor de 150 caballos, pero que realmente daba la sensación de correr más que un motor de 150 caballos, hasta el punto que era más rápido que otros coches con más potencia. Todo esto sin contar que el par de este coche llegaba a casi 200 Nm de par, que para ser un coche de 16 válvulas 2000 de esta época está bastante bien. Y bueno, también me gustaría decir que este Opel Astra GSI tenía una versión 8 válvulas de 115 caballos, y esta versión, a pesar de ser menos potente, también era de las más rápidas dentro de los 115 caballos y el motor era también muy elástico. Ahora bien, el Opel Astra F no era ni el coche más ligero ni el más ratonero, con un peso de entre 1200 y 1300 kilos, y además con un chasis con una tendencia claramente subviradora, no era de los coches más juguetones, pero a pesar de todo lo que os he comentado, este coche lo tenía que incluir en la lista no solo por la calidad de construcción que tiene y por el motor que lleva, sino por el precio, porque sinceramente es uno de los coches más baratos y más infravalorados de los que voy a comentar en este vídeo, dado que lo podemos encontrar desde 1000 euros hasta unos 3000 o 4000 euros, ya dependiendo si estamos hablando de la versión 8, 16 válvulas y el estado del coche. Yo he probado tanto el motor 8 como 16 válvulas y ambos me gustan mucho. Y por cierto, una curiosidad, ¿sabéis que existe la palabra astrafobia? Y no significa que tienes miedo al Opel Astra, sino que tienes miedo a los rayos. Bueno, quitando esta tontería, vamos con el siguiente coche. Y es que el siguiente coche que voy a meter en la lista es el más diferenciado seguramente del Opel Astra GSI, y estamos hablando del Saxo o del Peugeot 106. ¿Y por qué es tan diferenciado? Porque a diferencia de los otros coches que voy a meter en esta lista, seguramente este sea el coche menos potente y menos rápido, pero ahora bien, esto es muy relativo porque también es el coche más ágil y el coche que menos pesa, y de hecho es el coche más juguetón de todos los que vas a ver en esta lista. Y es que el Saxo y el 106 cuando salieron eran coches de gama de entrada, coches bastante austeros y sencillitos y con motores pequeñitos para ser baratos. Y bueno, primero de todo tengo que decir que este coche tiene varios motores, todos bastante pequeñines, desde 1000 a 1600. También teníamos una versión diésel 1.5 que bueno, tenía 58 caballos, no tenía turbo, era súper dura, súper fiable y no consumía nada, una versión súper chula. Y también teníamos las versiones gasolinas que iban desde 1000 hasta 1600 en cilindrada. Y claro, teníamos motores desde 50, 75, 90 caballos y la versión más potente de todas de 120 caballos con el motor 1.6 16 válvulas que se encontraba en el Saxo VTS. Y es que ahora bien, podemos pensar que 120 caballos no es para tanto, pero teniendo en cuenta de que estos 120 caballos van en un coche de 900 kilos y súper juguetón, estamos hablando de un coche que era una bala. Teníamos un 0 a 100 de 8,7 segundos, que efectivamente no es que sea una burrada, pero teniendo en cuenta que son 120 caballos es muy rápido. Pero como ya os digo, este coche no destacaba en los 0 a 100 ni en la velocidad punta, sino que este coche destacaba en su comportamiento por tramos revirados y por circuitos ratoneros, hasta tal punto que este coche ha sido de los más utilizados para hacer rallies en España, por su precio y por su comportamiento. Y es que no solo eso, sino que hay muchas competiciones en las que compiten coches de hasta 1600 de cilindrada y a este coche le han prohibido el uso porque era muy competitivo respecto a otros. Aunque ahora bien, si quieres comprar este coche vas a tener un gran problema, y es el tema del precio. Y es que debido a toda la fama que han cobrado estos coches por el tema de la competición, la gente que está vendiendo estos coches pide mucho dinero por ellos. Y el precio que piden por estos coches, dependiendo de la versión, es de 3000, 4000, 5000, 6000 euros, incluso más. Todo esto teniendo en cuenta que son coches usados con muchos kilómetros y que seguramente el trato que le hayan dado no haya sido el más adecuado. Y bueno, como he dicho al principio, todo esto que os he comentado sobre el Saxo también se aplica al Peugeot 106, que para la gente que no lo sepa, en esencia básicamente es el mismo coche. Montaban los mismos frenos, los mismos motores, tenían la misma batalla y tenían alguna que otra diferencia con el ancho y demás, pero básicamente y en esencia es el mismo coche. Y de hecho, a mí en lo personal, si me preguntases con cuál me quedaría con el Peugeot 106 porque me parece un coche precioso estéticamente. Y ahora bien, no me quiero enrollar más con el Saxo y con el 106, pero antes de nada os quiero hacer una recomendación, y es que tanto si buscas este coche para ti o bien para comprárselo a tu hijo, te quiero decir que este coche es un coche bastante peligroso y que en su época era uno de los coches con un índice de siniestralidad más alto que podíamos encontrar. Y ahora vamos a pasar al siguiente coche de la lista, y es que para ese tercer puesto he estado pensando en un coche que fuera bueno en todo, un coche medianamente ligero, con buen paso por curva, con un buen motor, y además también quería meter en esta lista un coche que fuera exótico sin llegar a ser inaccesible o súper difícil de
encontrar repuestos, así que no se me ha ocurrido un coche mejor que meter que el Nissan Sunny GTI. Y es que estamos hablando de un coche que tiene bastantes peculiaridades y que si no lo conocías seguro que te va a gustar, empezando por el tema del motor. Y es que este coche tiene un motor 2.0 16 válvulas de 143 caballos. Ahora bien, lo interesante de este coche es que tenemos el motor SR20D, que para la gente que no lo sepa es la versión atmosférica del famoso motor SR20D, el motor que equipaba el Nissan Silvia. Pero ya os digo que a pesar de ser un motor que podía ir turbado y que no está turbado en esta ocasión, estamos hablando de un motor muy competente y bastante rápido. Aunque ahora bien, ya os digo que este coche no me llama la atención por el motor, sino me llama la atención porque es un todo en uno. Es un coche que me parece bastante distintivo, sin llegar a ser un coche llamativo o cantoso. Es un coche que se mueve bastante bien, sin ser ni el más rápido ni el más lento. Y también es un coche que pesa bastante poco, sin ser el más ligero ni el más pesado. Así que bueno, es un coche que es bastante bueno en todo y desde luego, si te gustan los coches japoneses y quieres algo que se vea bastante poquito, el Sunny es una muy buena opción. Y ya he comentado el Nissan Sunny, vamos a pasar con el siguiente coche de la lista. Y es que vamos a hablar de un coche que no necesita presentación. Vamos a hablar del Honda Civic, concretamente de la quinta y de la sexta generación, es decir, del Civic EG y del Civic EK. Y para la gente que no conozca este coche, que raro me parece porque es un coche súper conocido, os voy a resumir rápidamente por qué este coche lo tengo que meter en la lista y también os tengo que decir por qué este coche está tan cotizado. Primero de todo, los motores son motores súper fiables, motores muy buenos que suben mucho de vueltas, motores deportivos con sistema VTEC, un sistema revolucionario para los años 90, unos coches que tenían una cilindrada muy bajita y que entregaban muchísima potencia. Estamos hablando de coches con motores de aspiración natural 1.6 que daban 160 caballos, con motores como el B16, y que aparte de todo esto eran coches súper ligeros, muy trameros, muy juguetones, con esquemas de suspensiones muy avanzados para el segmento de coche que era. No me voy a enrollar mucho, pero básicamente en la parte delantera metían suspensiones de doble brazo, que son suspensiones más complejas y más caras de fabricar, encareciendo un poquito el coche, pero a su vez mejorando mucho el paso por curva. Todo esto teniendo en cuenta que era un coche bastante ligero, que podía estar rondando los 1000 kilos o los 1100 dependiendo la versión y la generación. Y es que por si no fuera poco, en este coche se ha hecho de todo, así que encontraremos montones de piezas aftermarket para mejorar el coche, muchísima información en internet, la cual nos ayudará para mejorar nuestro coche si tenemos averías o cualquier duda y demás. Pero este coche tiene un inconveniente y es el tema del precio. Y es que por estos coches, depende de la generación, el motor y el estado, estamos hablando de 2000, 3000, 5000, 8000, 9000, 10.000 euros. Vamos a encontrar una gran variedad de precios. Y es que aparte del tema del precio, otro de los inconvenientes es el tema del kilometraje. Y es que los coches de este tipo que encontramos en segunda mano tienen un kilometraje bastante alto. Y aparte de eso es casi imposible encontrar este coche en un estado de serie. Es decir, seguramente lo haya utilizado gente joven llevándolo siempre altísimo de vueltas, y todo esto se nota en el desgaste del motor, bajando la potencia, aumentando el consumo de aceite, desgastando diferentes partes del coche. Así que si buscas este tipo de coches, no te precipites con la compra, planéala bastante bien y cerciórate de que la unidad que estás comprando está en buen estado. Y bueno, ya os he comentado el Civic, y antes de pasar con el siguiente coche de la lista, te tengo que decir que si te está gustando el vídeo, suscríbete al canal porque tengo montones de vídeos relacionados con el mundo del motor. De hecho, he probado bastantes de los coches que aparecen en esta lista, así que lo dicho, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte futuros vídeos. Y ya dicho esto, vamos a pasar con el último coche de la lista. Y es que en esta lista os he comentado coches súper ligeros y juguetones, coches polivalentes, coches de aspiración natural con motores realmente buenos y potentes para la época en la que salieron, pero me faltaba meter un coche con una cualidad bastante interesante, y es el tema de tener turbo. Y a mi parecer, si quieres un coche noventero con turbo, lo más interesante que puedes pillar es el Seat Ibiza, concretamente el Seat Ibiza 2, también conocido como 6K. En los primeros años estos coches se podían encontrar con motores diésel normalillos, con algún motor gasolina 16 válvulas, es decir, lo normal para un compacto de su época, y aparte de todo esto, el chasis tampoco destacaba por nada en especial. Este coche no se diseñó con tener intenciones de coche deportivo, era un coche de gama de entrada dentro de la marca Seat para usarlo de utilitario, con buen espacio por la parte interior, un chasis bastante subvirador y fácil de controlar, y con un peso bastante bajo, de unos 950, 1050 kilos aproximadamente. Y este coche durante sus primeros años salía con motores de aspiración gasolina que iban bien, con algunos motores diésel, pero en los últimos años se volvieron locos, y a los de Seat se les ocurrió la magnífica idea de meter motores realmente locos en un coche tan pequeñito. Concretamente estamos hablando del motor 1.9 TDI y del motor 1.8 turbo en gasolina. Y ya os digo que este coche, tanto en la versión diésel como en la versión gasolina, volaba. Realmente eran coches súper rápidos y con muchísima potencia para el peso que tenía. Simplemente para que os hagáis la idea, el 1.9 TDI teníamos la ventaja de que era un coche que consumía muy poco combustible, podíamos llegar a hacer menos de 5 litros a los 100 tranquilamente, y teníamos motores de 90 a 110 caballos sin tocar la electrónica. En el momento en el que tocábamos la electrónica podíamos subir a 120, 130, 140, y si hacemos algunas modificaciones relativamente baratas en estos motores, como cambiar turbo, inyector
inyectores y demás, podemos llegar a 170, 190 caballos e incluso más. Todo esto teniendo en cuenta que tenemos un motor muy fiable, con un consumo muy bajito y con muchísimo par en bajas. De forma que sí, tanta potencia con tan poco peso en un tracción delantera ya os digo que es una locura. Y por si no fuera poco, aparte del motor diésel, también teníamos el motor 1.8 gasolina, que lo podíamos encontrar en las versiones Cupra y Cupra R, con 156 y 180 caballos respectivamente. Y para que os hagáis la idea, este coche tan solo con hacerle una electrónica, le estaríamos subiendo a más de 200 caballos. Y como ya os digo, esto solo con hacer electrónica. Si cambiamos intercooler, inyectores, turbo, podemos dejarle en 300 caballos. De hecho, yo pude probar este Cupra con un motor súper potenciado y ya os digo que es súper rápido. Y ya para terminar el vídeo me gustaría decir que me he dejado montones de coches en el tintero, pero no quería hacer una lista súper extensa y tan solo he metido 5 de los hot hatch más interesantes de los 90 que podemos comprar a día de hoy. Ahora bien, yo os digo que esta lista es bastante subjetiva y difícil de hacer, así que para este vídeo te voy a proponer una cosa. Si tú hubieras hecho la lista, ¿cuáles habrían sido los 5 coches que habrías metido tú en esta lista? Coméntalo aquí abajo porque quiero saber tu opinión. Y ya por último deciros que también me he quedado montones de coches en el tintero que podían llegar a los años 90 pero que eran principalmente de los 80, también coches de los 2000 que entraron en los 90 y hay muchos coches que no he metido, así que si veo que os gusta este vídeo puedo hacer otra lista con los coches de los 70, 80, 2000 e incluso con otro tipo de coches, sedanes, rancheras, berlinas, deportivos. Así que si quieres una lista en concreto, coméntalo aquí abajo. Y ya dicho eso, ahora sí que sí me voy a despedir. Eso fue todo, gente. Hasta luego.